Muy buenos días, estudiantes de la Santa Isabel. El tema que vamos a ver aquí tiene que ver con las medidas de dispersión o variancia y desviación estándar. Este tema que usted va a observar, va a leer, va a practicar, le sirve para desarrollar el taller anexo. Empecemos con determinar qué es la desviación estándar y qué es la varianza. Entonces, tenemos que la desviación estándar solo significa qué tan lejos está de lo normal. Mide cuánto separan los datos. La fórmula es la raíz cuadrada de la varianza. Observemos que para la poblacional, esta es su fórmula, y en la muestral tenemos que la fórmula es muy parecida. La diferencia es que la raíz cuadrada de la poblacional y la raíz cuadrada de la muestral. Para tal caso, tenemos también que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Representa la media aritmética de la desviación con respecto a la media, que son elevadas al cuadrado. También observamos que existe la varianza poblacional y la varianza muestral. Ambas tienen los signos diferentes. Observemos desviación poblacional, desviación muestral, varianza poblacional, varianza muestral. Sus fórmulas. Para datos no agrupados tenemos varios ejemplos de fórmula que a la larga son las mismas. Usted puede utilizar cualquiera de estas. Para datos agrupados, igualmente, el mismo requerimiento. Veamos un ejemplo. Calculemos la media, la varianza y la desviación estándar para datos no agrupados. Repetimos, para datos no agrupados. Tenemos un ejemplo en donde Josué tiene 3 puntos, Simón tiene 3 puntos, Jairo tiene 5 puntos, Omaira tiene 4 puntos, León tiene 5 puntos. Esto corresponde a el grado 11 de su jornada, en donde unos estudiantes obtuvieron las mejores calificaciones en estadística. Ahora miremos cómo se desarrolla este tema paso a paso. Paso 1. Hallamos la media aritmética. ¿Cómo hallamos esa media aritmética? Sumamos los datos que arroja cada estudiante. Luego, este resultado lo dividimos entre el número de datos, que son 5 datos. Y les recuerdo que este tema ya lo hemos visto en clase. Entonces, la media aritmética para tal caso es equivalente a 4, ya que 20 es dividido en 5 datos. Segundo paso, restamos la media aritmética a cada uno de los datos de la población. Entonces ya sabemos que la media aritmética es 4, entonces la restamos. Entonces tenemos que 5 menos 4 es igual a 1, 5 menos 4 igual a 1, 4 menos 4 igual a 0, 3 menos 4 igual a menos 1, 3 menos 4 igual a menos 1. Tenga en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros comprobamos este procedimiento debe ser correcto. ¿Cuándo sabemos que este procedimiento es correcto? Si el resultado de las sumatorias es 0, podemos afirmar que sí es correcto. Entonces tenemos que que 1 más 1 es igual a 2 y menos 1 más menos 1 es igual a menos 2.
Entonces tenemos que 2 menos 2 es igual a 0. Seguimos con el tercer paso. El cuadrado, elevamos al cuadrado cada diferencia del elemento con su media aritmética. Entonces tenemos que 1 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado y menos 1 elevado al cuadrado. Ese resultado es igual a 4, ya que en el cuarto paso se suman estos resultados y esa es su equivalencia. Les repito, 1 más 1 más 0 más 1 más 1 es igual a 4, que corresponden a los valores elevados al cuadrado. Elevar al cuadrado la diferencia hace que todos los números sean positivos. Esto evita que los resultados negativos reduzcan el dato de la varianza. Significa que estamos contando con un dato confiable. Quinto paso, obtenemos la varianza. La varianza es el coeficiente de la suma de los cuadrados en el total de los datos. Entonces, tenemos que la varianza es la S elevada al cuadrado, entonces tenemos que 4 dividido 5 datos me es igual a 0 unidades, 8 décimas. Sexto paso, desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces tenemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de 0 unidades 8 décimas. Y esto me corresponde al siguiente resultado. Continuamos ya con otro dato que es este mismo tema, pero con datos agrupados. Les recuerdo que los datos vistos anteriormente eran datos no agrupados. A esos datos no agrupados le corresponde a usted, de acuerdo a los resultados, realizar su interpretación. Para este caso tenemos que, vamos a observar un paso a paso de datos no agrupados, pero apoyados en otro video de YouTube. Iniciamos diciéndole que las siguientes fórmulas son las que corresponden a los datos agrupados. Aclaremos una cosa aquí. Al observar siempre diversas fórmulas sobre datos agrupados, nosotros encontramos que la población, o sea, el dato total n, siempre en algunos casos está n solo y en otros casos está n menos 1. Tenga en cuenta que cuando existe n-1, eso se realiza porque la fórmula está sujeta a cambios, de manera que es imposible calcular su cuantía exacta, y sucede esto. Sucede que esa población va a dar unos datos más exactos, teniendo en cuenta que sabemos que la población es muy amplia y no la podemos determinar. Entonces, les recomiendo que por favor vea la siguiente dirección. En esta dirección usted va a encontrar un video de YouTube donde le explican paso a paso el desarrollo de la desviación para datos agrupados. Otro tema interesante en cuanto a desviaciones, dispersiones, tiene que ver con la dispersión absoluta y relativa. La dispersión está determinada por cualquiera de las medidas de dispersión ya indicadas. La dispersión relativa en el coeficiente es el coeficiente de una medida de dispersión absoluta entre una medida correspondiente a un promedio.
La medida de dispersión más importante es el coeficiente de varianza. Por favor, le recomiendo que amplíe su investigación, amplíe este tema consultando en otras fuentes. Que representaremos este coeficiente intelectual con la letra CV y que viene dado por la relación entre la desviación estándar sobre la media aritmética. Su fórmula es la que observamos aquí en el cuadro. Entonces tenemos un ejemplo, que la dispersión absoluta y la dispersión relativa. El ejemplo es el siguiente. En un examen final de estadística, la puntuación media de un grupo de estudiantes de 70 es de 64 y la desviación típica es de 7. Esto significa que son 7 puntos. En contabilidad, la media es de 74 y la desviación típica o estándar es de 5 puntos. Hay una pregunta a la cual se dará resultado. ¿En qué asignatura hubo mayor dispersión absoluta y mayor dispersión relativa? Entonces, tenemos en cuenta que la dispersión absoluta, como ya todos sabemos, es un número absoluto. Entonces, tenemos que estadística es 7 y para contabilidad es 5. Entonces, al observar los resultados, tenemos que el mayor número de los dos es 7. Entonces, la dispersión absoluta es para el área de estadística. En cuanto a la dispersión relativa, ya sabemos que tiene que ver con porcentaje. Y es tomar el valor absoluto, dividirlo por la media aritmética que está dada en este caso. En otros casos usted la tendrá que hallar. Luego este resultado se multiplica por 100. Entonces, al observar los resultados, miramos que la mayor dispersión de los datos en cuanto a la media se encuentra en el área de estadística. Por favor, le recomiendo consultar la interpretación de estos datos en otras fuentes. Por favor, con esta información desarrolle el taller que se le entregará en clase. ¿Alguna duda? Consúlteme. Muchas gracias por su atención.